Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Hoy seguimos compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a continuar. Posiblemente ya estamos concluyendo, si Dios así lo permite, el capítulo 10 de Mateo. Así que vamos a orar para que nos permita concluir y para que nos permita aprender también. Muchas gracias, Dios, por un día y por una semana más. Gracias por todo, por permitirnos estar aquí. Te pido que nos perdones por todo lo malo que hemos hecho en este día, en esta semana, en esta vida. Te pido que nos ayudes a seguir adelante, a no estar enfocándonos en lo malo siempre, pero pues ayúdanos a estar siempre enfocados a ti, a servirte, a adorarte, a amarte, a darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, no nosotros. Y muchas veces, lamentablemente, queremos, aunque sea un poquito, ayúdanos a dejar todo eso, a ser humildes, a no ser altivos, no ser soberbios. Ayúdanos a aprender esta palabra, a entender. Ayúdanos a poder transmitir esta palabra y que aprendan todas las personas que escuchan, que puedan llegar a ese conocimiento plenamente. Te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vámonos a Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y en Mateo 10:34 dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, en primer lugar, nos señala. Y para este comentario tenemos que decir el contexto. Es lamentable que el ser humano, por su propia naturaleza, siempre vaya a adorar algo o alguien que no es Dios, el Dios verdadero. Y se van a las imágenes, y se van con los romanistas, y se van con el apóstol, se van con la misma familia, con el programa de televisión, y no van a decir yo adoro ese programa, pero en sus actos, en su corazón, se nota que adoran a ese programa. No necesariamente tienes que decir algo o negarlo para que con tus acciones, pues, tus acciones la puedan incluso reforzar o lo puedan hacer incluso al contrario de lo que estás diciendo. Entonces, las acciones son las que demuestran el verdadero corazón de las personas. Por eso dicen entre quienes estudian el lenguaje no verbal que es el que más habla por las personas, no las palabras que ellos mismos arrojan a través de la escritura, a través de la boca incluso. Entonces, no se trata de ese tipo de situaciones, no tenemos que manejarlas así. Y bueno, ya teniendo el contexto del ser humano que empieza a adorar algo que no es Dios o alguien que no es Dios, nos damos cuenta que por ejemplo, hay, no sé, una familia que va a la misa romanista, a sus reuniones cada domingo, que van a esos eventos como visitar las 7 casas, van a recibir su cruz de ceniza, pues a las posadas navideñas también. Y bueno, pues este tipo de familia. Pero tenemos que
uno de los hijos le empiezan a predicar sobre Cristo, le predican conforme a la palabra, le predican al Cristo de la Biblia, y Cristo toca su corazón. Toca su corazón y empieza a creer esa persona en Dios. Y cuando el resto de la familia le dice, vámonos para acá, vámonos para la misa, vámonos para que le pongan agua bendita al niño Dios, o para lo de las palmas, cualquier tipo de evento. Vámonos para acá, a la misa romanista. Y entonces nos damos cuenta que ya empiezan los problemas. Este hijo dice, pues a lo mejor empieza a negarse, empieza a decir que él no tiene ganas, empieza a decir que no le ve sentido, significado. Y entonces empezamos a pensar o a darnos cuenta que la familia pues lo empieza a ver raro, empieza a dudar. Ya te están contaminando con sectas cuando no saben qué es lo que significa una secta realmente, cómo trabaja una secta. Entonces no saben lo que es la diferencia entre religión, entre secta, y les empiezan a llamar secta a todo lo que no es practicar lo mismo que ellos practican. Y entonces no solo eso, la persona empieza, el hijo empieza a dejar pues este tipo de vida extraña que el resto de la familia lleva, de tomar alcohol cada fin de semana, 2 o 3 días, los 3 días del fin de semana, contando viernes en la noche, y empiezan a pues a decir, este no está participando, no está haciendo lo mismo que nosotros. Si el papá tiene un empleo en el que pues involucra robar, por ejemplo, hijo, vámonos, acompáñenme, hijos, a cortar ahorita de noche unos elotes a los sembradíos para venderlos, para, no sé, cocerlos ya al día siguiente y ponerle su mayonesa, su chilito, su queso. Pero este hijo se empieza a negar también a participar en este tipo de situaciones. Y empiezan a pensar que tiene algo, que alguien le está mal influenciando, que alguien le está contaminando la idea, porque ya no quiere participar de este tipo de acciones, ya no quiere ir a ningún evento romanista, ya no quiere. Y entonces empiezan primero con la duda, bueno, con la sorpresa, luego la duda, luego empiezan las tácticas para quererlo regresar. ¿Qué te están haciendo? ¿Quién te está diciendo que esto no se debe hacer? ¿Quién te está aconsejando? Empiezan con el cuestionamiento. Pero después, la familia y sobre todo el padre de familia, que es la cabeza del hogar y quien dirige este tipo de vida religiosa, empieza a desesperarse y empieza a tomar otro tipo de medidas ya pues poco pacíficas, poco pacifistas incluso, y empieza con las amenazas, y empieza con pues no sé, la rudeza, y empiezan incluso hasta a hacer daño. Ya no vas a salir, este es tu castigo, ya no vas a, no sé, ya no vas a convivir con esa gente, te voy a quitar tu celular. Le empiezan a retirar toda la conexión con el exterior. Y entonces se tiene que
confiar en Dios en primer lugar para saber, para recargarnos, o este hijo tiene que confiar en Dios, tiene que orar por su familia para poderse recargar en, en el Todopoderoso, para poderse apoyar en Él. Y bueno, si es voluntad de Dios, ir cambiando a las otras personas, llegar a su corazón. Pero de buenas a primeras ya vimos una casa dividida, cómo empiezan a señalar a las personas porque no se está creyendo en lo mismo. Y para este ejemplo, como dije en el contexto del inicio, porque somos personas que podemos creer en cualquier cosa que no sea Dios, cualquier persona que no sea Dios. Y entonces, con este tipo de naturaleza idolátrica que podemos llegar a tener, bueno, pues queremos que todos sigan lo que estamos idolatrando, o sea, un programa de televisión, véanlo, miren, está muy bueno, le pongo unos capítulos, la música, escuchen, está muy buena esta música, y le subo, la pongo en el auto para que todos la oigan, y empieza a haber una cultura de idolatrar, y sí, a lo mejor una o dos personas empiezan a sentir gusto por el programa, gusto por la música, pero otros a lo mejor dicen, no, pues yo tengo mis cosas que idolatrar, y no lo dicen de esa manera, solamente descartan lo que les están enseñando y se van a ver su propio programa de televisión, su propia película, su propio videojuego o su propia música. Y entonces nos damos cuenta, en primer lugar, como dije, tenemos una naturaleza idolátrica, lamentable. Y en segundo lugar, quien realmente está trabajando para Dios, quien ha nacido de nuevo, quien ha buscado a Dios, va a apoyarse en primero en él, pero la familia, desde las casas, le van a estar causando problemas. ¿Por qué? Porque no está siguiendo esto. Y de igual manera, no solo se trata de que los no creyentes estén haciéndole daño al creyente. No se trata de esa forma también en la cuestión de la división. También cuando el creyente está viendo que las personas no creyentes de su familia están haciendo cosas extrañas, empieza pues a notar que eso no es correcto, no quiere participar de eso, como lo del robo de los elotes que estaba mencionando en este ejemplo, y pues nada más se hace para atrás. Ya mi papá me trajo aquí a los elotes, pero yo no voy a agarrar ninguno. Y a lo mejor, si Dios me da valor, le voy a decir, oye, eso es pecado, pecado es robar esos elotes. No, pero es que tiene muchas hectáreas de terreno y tiene todo sembrado, y pues es como quitarle un pelo a un gato. Robar un elote, robar una tonelada, pues es prácticamente lo mismo. Robo es robo, sea poco o sea mucho. Incluso, pues, teniendo este tipo de, pues, este tipo de casos, este tipo de ejemplos, hay, pues, hasta memes que señalan que uno, si es cajero, por ejemplo, y le faltan 50 o 100 pesos, pues se espanta, se siente mal, se desanima. Pero dicen que hay personas que, no sé, directores de gobierno, que les faltan, no sé, 100 millones de litros de petróleo, no sé, de barriles de petróleo, como se estén midiendo, y están como si nada, y no les pasa nada, porque son amigos del expresidente o del presidente actual, o como se llama. Entonces, pues no se trata de pensar así, no se trata de decir, pues si otros roban más, yo también voy a robar. Y entonces, para este ejemplo, el que nació de nuevo, de la familia, empieza a ver, y si Dios le da valor, como dije, va a confrontar, diciendo que es robar. El padre de familia
se enoja, el padre de familia se siente juzgado. ¿Por qué mi propio hijo me está juzgando, me está diciendo ladrón? Y entonces nos damos cuenta que la división todavía sigue en pie y prácticamente se va agritando pues el vínculo familiar. Y muchas veces las personas, para evitar tener este tipo de situaciones, pues prefieren alejarse de la familia, pero no se trata tampoco que estemos aislados. Se trata de que le pidamos a Dios valor y sabiduría para poderles predicar a las personas de nuestra familia y no dejarlos a que, no sé, que no seamos el instrumento para que Dios toque su corazón. Si hay, no sé, si yo quiero mucho a mi familia y me alejo de mi familia y una persona de mi familia pierde la vida por alguna situación, ¿cómo me haré sentir eso? El perder a una persona y que no le predicara y saber que no siguió a Dios hasta el final, o al menos quedarme con la tranquilidad de que estuve sirviendo a Dios, aunque esa persona no lo haya aceptado, que le estuve predicando y esa persona se negó. Bueno, ya no queda en mí, pero queda en mí si pude predicarle y no lo hice, porque también por omisión estamos pecando. Así que debemos de predicar a nuestra familia, aunque eso nos traiga juicio, nos traiga pues el coraje de los familiares, nos traiga el rencor de las familias, que digan que estamos locos, que digan que seguir al Dios de la Biblia es una secta según ellos, porque no hacemos lo que ellos hacen. Bueno, pero tener el valor de predicar. 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Podemos amar a nuestra familia, ese es otro punto en la división. Podemos amar a nuestra familia, pero no podemos colocarlos en un pedestal antes que Dios. Entonces, tenemos que amar a Dios primero con todo nuestro ser y después amar a la familia. Dios está en primer lugar. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y así como estábamos mencionando también hace algunos videos, quien busca a Jesús sabe que no va a estar bien con el mundo, sabe que no va a estar bien con la familia, sabe que no va a estar bien con ninguna persona, pero por buscar a Dios va a hallar pues la vida eterna, aunque esto le haya causado que la pueda perder. Y damos muchas gracias a Dios porque en muchos contextos actuales todavía no es, no sé, Latinoamérica sí existe persecución, pero hay varios lugares en donde podemos seguir predicando y no vamos a tener pues este tipo de situaciones, pero nadie está exento, todo puede pasar. En cualquier momento pueden pronunciar alguna ley contra predicar en la calle o predicar en reuniones familiares o predicar muchas veces en el trabajo, que llegan las personas y consultan, oye, tengo un problema. Y si si confiamos en Dios y le pedimos ese valor, empezamos a predicar. Y también yo lo he hecho. Cree en Dios, no creas en imágenes. Sabiendo personas que siguen a imágenes y que no creen en el verdadero Dios de la Biblia y en sus acciones lo muestran. Cree en Dios, arrepiéntete de tus pecados, lee la palabra, instrúyete,
Aprende de la predicación. Haz oración con tus propias palabras. Entonces, eso es, deja las imágenes también. Bueno, quienes nos dé o nos haya dado en algún momento la bendición de predicar, independientemente de lo que nos pudiera suceder. Y como dije, hay algunos lugares donde todavía se puede predicar, pero sí, también hay otros lugares, y no son pocos, en donde a las personas que predican el verdadero evangelio los aprisionan o acaban con sus vidas. Pero bueno, quien dice, yo no quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir con mis vicios, yo quiero seguir con mi alcohol, yo quiero seguir con el adulterio, yo quiero seguir robando, bueno, aquí lo señala, perderá su vida. Y no se refiere a perder su vida en este mundo, estamos de paso prácticamente, pero en la eternidad es la segunda muerte. 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto es digno que no perderá su recompensa. Quien trate a los siervos de Dios, quien los reciba, quien los escuche, quien los trate bien, es como si estuviera recibiendo y tratando bien a Jesús mismo, al Padre, al Espíritu Santo. Son las tres personas, un solo Dios. Entonces, si hay una persona que predica la verdadera palabra, se acerca a predicar a tu casa, se acerca a dar una palabra, profecía quiere decir hablar por otra persona, entonces no quiere decir que alguien vea el futuro necesariamente. Un profeta no significa forzosamente que sea una persona que ve el futuro o que le hable Dios de una manera extraordinaria. Profecía es hablar la palabra de Dios. Si yo veo que hay una persona que está teniendo problemas con alguna situación y yo conozco en la palabra de Dios un versículo que puede ayudarle y se lo explico, entonces estoy profetizando, estoy hablando por otra persona, estoy hablando por Dios. ¿Qué estoy hablando por Dios? Su palabra, no lo que se me ocurra, no lo que crea que Dios me dijo. No hay filtros para eso. Muchas personas, y como dije, por sus frutos los conoceréis. Muchas personas que no hacen el bien dicen que Dios les habla. ¿Cómo Dios le va a hablar a una persona que no ha nacido de nuevo? Y si le habla, si Dios le habla a una persona que no ha nacido de nuevo, es para que nazca de nuevo. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Saulo de Tarso, Pablo, cuando le señala que cuando tiene esta visión y que le señala, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pero de ahí viene el nacimiento de Pablo. Y Pablo significa pequeño. Estando una persona que dice, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, es como si alguien dijera, yo tengo licenciatura, yo tengo una ingeniería, yo tengo maestría, yo tengo doctorado, y lo hice en la UNAM, lo hice en Chapingo, en el Politécnico. Y entonces que llegue Dios y te diga, para mí solamente eres un siervo inútil. No eres que el doctor, no eres que el maestro, eres un siervo inútil. Y te lo voy a demostrar. Y Pablo significa pequeño. Muchas personas dicen, significa pequeño porque era bajo de estatura. Y otras personas dicen, significa pequeño porque es el último de los apóstoles. Cualquiera de las dos. O sea, que te llamen el pequeño. Muchas personas sentirían que es un insulto. Y Pablo mismo dice que es como si fuera un abortivo.
entre los apóstoles. Él mismo se coloca en esa humildad. Y aparte tuvo diferentes situaciones, persecuciones, cárceles. Estuvo aprisionado, escribiendo gran parte de los libros, de las cartas que conocemos. Y entonces, de ahí Dios le habló de su vida caída y pecaminosa, de perseguir y acabar con la vida de los cristianos, pero le habló para que de ahí en adelante dejara de hacerlo, dejara de perseguir a Cristo y a los cristianos y con ellos a Cristo. ¿Por qué me persigues? Entonces, si nosotros tenemos que tratar a todos bien, tenemos que respetar a todos, tenemos que orar por todos, pero si recibimos a la persona que está predicando, estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo a Dios. Y entonces, si uno trata bien al que hace justicia, le puede ser contado también, Dios lo tiene en cuenta. Si tú no eres creyente, pero estás viendo este video, ya busca la palabra, arrepiéntete. No descartes este video, por algo estás aquí, por algo lo estás escuchando, por algo estás escuchando esto que se está diciendo. Y si ya eres creyente, predica sin miedo, predica a la familia, no importa la división, es bíblico que pase, que te hagan menos, que te hagan a un lado, que se enojen contigo, que quieren que regreses a lo que ellos creían. Predica la palabra, porque Dios sabe cómo va pues a usarte. Y no es de que, ya pasó algo que no tenía contemplado. No, nunca va a decir Dios eso. Pasó algo que no estaba planeado. Bueno, pues a ver qué hacemos con los que están vivos todavía. No va a pasar eso. Y como decíamos en el video anterior, pues siempre tener el reconocimiento a Jesús y no estarlo pues negando tampoco, y no temer cuando nos quieran hacer daño como si fueran a acabar con nuestra alma, porque lo único que puede acabar con nuestra alma y dejarla para siempre en el lugar de tormento eterno es Dios. Así que vamos a orar para concluir y para que podamos practicar todo lo que estamos leyendo. Muchas gracias, Dios, por darnos la salud, darnos la vida, por la familia, por la paz y por la tranquilidad, por todo lo que haces en nosotros. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a comprender esta palabra tuya. Ayúdanos a ser fuertes ante la división. Si por creer en ti nos hacen menos, nos hacen a un lado, nos critican, se burlan de nosotros, nos quieren hacer daño. Ayúdanos, danos fuerza, danos protección, ayúdanos en todo sentido. Y ayúdanos también a reconocer tu verdadera palabra para recibir a todas las personas, pero principalmente a los que hacen a los que transmiten el mensaje, tu mensaje, recibirlos, porque te estamos recibiendo a ti. Así como cuando visitamos a una persona que está aprisionada, con una persona que está en una situación de enfermedad, ayúdanos también, porque es como estarte recibiendo a ti o estarte visitando a ti en algún momento, pero también ayúdanos a reconocer quiénes son las personas que realmente están predicando esa palabra. Ayúdanos a tener el conocimiento para eso y el discernimiento para saber quién sí es de ti y quién no es de ti, y poder estar en esa sintonía. Y obviamente para que si es una persona que quiere hacer mal y entrar a nuestro hogar, no le permitamos tampoco esa entrada, o que ni llegue si es esa situación. Te pedimos que nos ayudes en todo sentido y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, todo nuestra mente, todo.
Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, la próxima semana seguimos compartiendo su palabra. Hasta luego.